Así que vamos a continuar hoy desde ahí. Yo les dije que tengan a mano, pero ese vamos a ver en un segundito, el libro de Fisher y Dorbush para ver la ecuación macroeconómica fundamental. Bueno, yo les digo, a partir de acá, aprovechen que tienen unos días de descanso, repasen bien los capítulos 1 y 2 de ambos libros, les dije, de uno o del otro, del que quieran, porque digamos que es la base para entender, o sea, son los conceptos que forman los cimientos de la macroeconomía. Si no entienden esta parte, los otros se les va a hacer muy difícil, por lo que vamos haciendo, los conceptos que estamos viendo y que vamos a ver hasta hoy, los vamos a ir ensamblando en lo que le dije que son los modelos para poder comprender la realidad y ver las tendencias que tenemos. Bueno, yo les voy a compartir el PowerPoint y vamos a arrancar. Bueno, vamos a ver el primer modelo. Cualquier cosita ustedes me van escribiendo o consultando porque voy intercambiando la pantalla con el PowerPoint y con sus consultas. ¿Ven la presentación? Les pregunto. ¿Se ve? Ahora sí. Recording is on. Epa. ¿Se ve bien clara la presentación? Sí, profe. Perfecto. Avanzamos entonces. Sí, profe. Bien, yo les hago una síntesis para que ustedes entiendan en dónde nos vamos a adentrar. Vamos a mirar el primer modelo que analizamos en macroeconomía, que es el modelo del mercado de bienes. El modelo es el modelo de oferta y demanda agregadas. La actividad económica global tiene definida una serie de variables que determinan el nivel de precio. O sea, en este modelo todavía no vemos precio, lo que vemos son cantidades como para que ustedes se ubiquen, ¿no es cierto? Entonces va a determinar después el nivel de precio, el nivel de producción y el nivel de empleo. Acá lo vamos a agrupar en dos categorías, que son dos sumatorias de variables. Una las que afectan a la demanda agregada y otra las que afectan a la oferta agregada. De lo que aprendieron en micro, el comportamiento de la demanda es el comportamiento de la demanda, el comportamiento de la oferta es el comportamiento de la oferta. Solo que ahora lo vamos a llevar a nivel macro. Bueno, ¿cuáles son? Y ahora vamos a ver bien en detalle cada una. Ahora les voy a anunciar nomás porque les quiero hablar de los plazos. ¿Cuáles son los componentes? La demanda en este modelo, que es el modelo del mercado de bienes, para que ustedes lo tengan bien en claro, es la cantidad que están dispuestos a gastar en bienes finales los diferentes sectores de la economía. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Y en qué están dispuestos a gastar? Bueno, primero la familia, que se define como la familia, las personas que hacen el consumo final de bienes. No hace falta que sea una familia tipo, puede ser una persona que no haya constituido. Se trata de esto, de la satisfacción de las necesidades de las personas. La familia lo que realizan es consumo. El consumo es la compra de bienes y servicios finales para la satisfacción de las necesidades individuales. En el libro está bien clarito y después vamos a ver bien en detalle qué es, qué no es, etcétera, etcétera. Pero quiero que comprenden ahora. O sea, quienes consumen, lo que consumen son las familias. Eso tengan, no vayan, a ver chicos, yo les voy dando unos consejos. No me vayan a poner que las empresas consumieron porque eso es un error grosero en esta materia. O que las empresas consumen, las empresas no consumen, las empresas invierten, las familias consumen y las empresas invierten.
Eso por favor ténganlo bien en claro, desde ahora en más. Demanda agregada. Las familias son las que consumen bienes y servicios finales. Finales, ¿por qué? Porque lo que se evita son el consumo de bienes intermedios, porque ahí lo que estaríamos haciendo es duplicando. Si yo consumo pan, el valor del pan es 100 pesos. Entonces, el consumo que yo realizo es el consumo de pan. Si yo voy a toda la cadena, ese pan, antes de ser pan, fue trigo o centeno, o el pan del que coman. Si yo valorizo el trigo y después pongo que eso yo consumí, porque en realidad yo consumí ese trigo, y después le sumo que aparte consumí el pan, lo que estoy haciendo es duplicando el consumo. Por un lado estoy poniendo que consumí trigo y por otro lado que consumí pan, siendo que el trigo yo lo consumí ya transformado en pan, ¿me entienden? Esto es muy, muy, muy importante, porque si no se va a duplicar. Yo en el pizarrón le hacía siempre el ejemplo del auto. O sea, si yo contabilizo para ver qué es lo que se produce en un país y yo tengo que la fábrica de neumáticos hace 4 ruedas y por otro lado la fábrica de motores hace un motor y por otro lado el chasis es un chasis y le sumo, le pongo el valor de cada uno de los tres como PBI y después tengo el auto, lo que estoy haciendo es duplicando, contando cada parte por separado y después contando el bien como queda al final. Por eso es importante este concepto de que tengan bien claro que son los bienes finales, no la sumatoria de sus bienes intermedios. Un neumático, y tengan cuidado con esto, los bienes son lo que son en base al destino que tengan. Si yo voy y compro un neumático para reponer el que se gastó, se rompió, etcétera, etcétera, ahí sí es un bien final porque lo estoy comprando como persona, estoy haciendo el consumo de un neumático en reemplazo de otro. Ahí sí el neumático es un bien final. Pero si ese neumático yo se lo estoy vendiendo a la automotriz para que lo ponga en el auto que va a vender, ese neumático es un bien intermedio. Entonces siempre enfóquense en el destino que tiene el bien para poder clasificarlo entre finales o intermedios. ¿Está claro? Quiero que me conteste si entendieron esto, que los bienes son intermedios o finales en base al destino que tienen. Perfecto, tengan bien claro este concepto, ¿sí? Lo mismo que el mismo bien, en muchos casos, quizá no el pan, porque el pan no se puede usar como inversión, pero yo puedo comprar un automóvil, una camioneta como persona y es consumo. Yo estoy comprando un bien durable, pero consumo al fin. Si lo compra una empresa para ponerlo en su actividad económica, que todos tengamos todos los mismos materiales de teoría, porque eso nos ayudará a ir chicos, avanzando. no estoy escuchando. ¿Me están preguntando algo? O si no silencien los micrófonos, por favor, les pido. Si preguntan, pongan la manito. Si no, silencien los micrófonos. Bueno, entonces, la camioneta, si no la compro yo, la compra una empresa y la pone en la actividad productiva, lo que está haciendo es una inversión. Lo mismo que esa camioneta, y ahí me voy al tercer componente de la demanda agregada que tienen ahí, que es el gasto público. Si la camioneta la compra el Estado, para cumplir sus fines, ¿no es cierto?, para brindar los servicios públicos que brinda el Estado, lo que está haciendo es un gasto público. O si esa camioneta se exporta a otro país, en ese caso es una exportación que es la X. Les termino de definir entonces. Consumo, le vuelvo a recordar, son los bienes y servicios que consumen las familias. La inversión son los bienes y servicios que compran las empresas. El gasto público es el consumo de bienes y servicios que compra el Estado. Y las exportaciones son los bienes y servicios que se compran para exportar. Siempre puede ser el mismo bien, pero de acuerdo al destino que tenga, es que va a clasificarse en una cosa u otra. Y esos mismos bienes pueden ser bienes intermedios, no la camioneta porque ya es un bien final, pero lo que le dije de la cubierta. Si la cubierta la compra cada uno por separado para reposición,
o para poner en el auxilio, es un bien final. Si se le vende a la fábrica, es un bien intermedio, es parte de un bien que es final. ¿Está claro esto? Y manejen adecuadamente, chicos, los términos en este caso, ¿sí? Familias consumen, empresas invierten, Estado gasta, y exportadores exportan. ¿Está? Bueno, esa es la demanda. Es, ¿para qué se compran los bienes y servicios? Se compran para darle alguno de esos destinos y no otro. Ahora analicemos por el lado de la oferta. Oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios finales de vuelta que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo. ¿Por qué está compuesta la oferta de un país? Acuérdense, cuando hablamos de una economía o de un país, estamos hablando de conceptos similares, y que la macro lo que estudia son las variables a nivel país. Entonces, la oferta agregada está compuesta por el PBI, que yo me imagino que a esta altura tienen bien claro el concepto de PBI, Producto Bruto Interno, cantidad de bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado, más las importaciones. La oferta es el PBI, lo que se produce acá, más lo que se importa para satisfacer la demanda. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando dice que están dispuestas a producir y a vender, ¿se refiere a que sí o sí se venden todos los productos? No, ahí hay bien la pregunta. Hay un tema, apenas yo voy a cerrar un poquito las ventanas acá, a ver si no es esto lo que me está también un poco comiendo un poco de internet. Vamos a cerrar todo eso. Bueno, bien la pregunta, venía después la contestación, pero te explico. Vos me estás preguntando, a ver si entiendo. ¿Qué pasa si en la oferta se producen bienes que después no se venden? Claro, exactamente. Esa es la pregunta. ¿Es oferta o no es oferta? Cada vez que ustedes tienen que analizar qué pasa con algo, primero vayan a la definición si se ajusta o no se ajusta. Oferta dice la cantidad de bienes y servicios finales que las empresas de un país están dispuestas a producir o vender. Entonces, si yo produzco algo y no lo vendo, pero lo produzco con la intención de venderlo, pero resulta que llegó fin de año, acuérdense que el PBI se cuenta desde el 1 de enero al 31 de diciembre. A ver, le hago una pregunta antes de contestarle eso. ¿El PBI es una variable de flujo o de stock? De stock, que se mide al final del año. Para mí es de flujo, profe. Bien, ustedes contesten, están aprendiendo y uno aprende equivocándose, y la idea es, yo creo que le queda mejor a lo que preguntan, ¿no es cierto? Y después le queda claro a por qué razonaron de una manera y cambian el razonamiento, y aparte hay conceptos que todavía no tienen. Bueno, el PBI es una variable de flujo. ¿Qué le dije yo que eran las variables de flujo? Las variables que se podían medir a través del tiempo. ¿Por qué? El PBI es la cantidad de bienes y servicios producidos en el año. Entonces, cuando yo cuento la cantidad de bienes y servicios producidos en el año, el 31, supónganse, sabemos que técnicamente se va estimando, sacando relevamiento. El PBI no está el 1 de enero el dato publicado, porque no se tienen todos los datos recabados. Bueno, pero pongamos que es así, que yo voy contando todo lo que se produjo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y llego al 31 de diciembre y digo, bueno, se produjeron tanta camioneta, tanto auto, se construyeron tanto edificio, se produjo tanto pan, tanta ropa, el PBI es 400.000 millones de dólares. Si yo voy ese mismo 1 de enero a las 0 horas y quiero encontrar ese producto, capaz que la camioneta encuentre, capaz que el edificio encuentre. Ahora, el pan que se produjo y que yo lo conté dentro de ese 400.000 millones de dólares, ¿va a estar? Sí, El pan que se produjo el 5 de enero. No. En ese año no, en el siguiente.
los bienes se van consumiendo. Hay bienes durables y no durables. Los bienes durables quedarán, pero los bienes se van consumiendo. Incluso puede ser que la propia camioneta se destruyó, tuvo un accidente, terminó, no existe más. Pero por eso los bienes producidos en el año no quiere decir que estén en stock a fin de año. Pero sí se produjeron y generaron el efecto que produce el PBI. El efecto que produce el PBI es que alguien lo elaboró y esto es agregarle valor y que por ese agregado de valor hay alguien que cobró y hay alguien que hizo consumo, en el caso del pan. El panadero compró la harina, preparó el pan, vendió el pan, cobró, obtuvo una reunión, que eso es el efecto. Sí, Díaz. Te escucho. Bueno. Sí, entonces en el caso en el que solo terminó la producción y está en stock, se tendría que sacar Escribime porque no sé por qué hay tanto problema de... Escribime. O a ver, probá de vuelta. No te llevo a escuchar. Bueno, a ver si te contesto la pregunta. Profe, sí. Entonces el flujo es en un periodo de tiempo y el stock es en un punto determinado del tiempo. Sí, en un momento determinado. Claro. Les hago la comparación típica de esto. Ahorro, inversión, capital. El ahorro, y esto también analícenlo así, ¿el ahorro qué es? ¿Un flujo o un stock? El ahorro también es un flujo, ya le voy contestando, porque el ahorro viene del ingreso y se va produciendo a través del tiempo, o sea, es todo el ahorro que yo produje en el año, así se mide. Pero puede ser que ese ahorro, yo en el periodo intermedio ya lo gasté, pero en un momento fue ahorro. ¿En qué lo gasté? Bueno, lo puse en el banco dio un crédito y se hizo una inversión. La inversión también es un flujo. Fíjense de dónde derivan las variables. Si la inversión es un flujo, porque proviene del ahorro, que es un flujo, que es parte del PBI o del ingreso, que es un flujo, ¿no es cierto? Se produce en un periodo de tiempo. No quiere decir que en un momento dado vos vas a parar y vas a decir, bueno, quiero ver cuánto es la inversión ahora, cuánto es el stock ahora, y te pones a contar cuánto depósito hay en cuenta, ¿no es cierto? O cuánto se construyó, cuánta máquina se compró y que esa máquina esté. Es lo que se hizo en el tiempo y que haya generado la identidad. ¿Qué es la identidad? Que alguien lo generó y tuvo derecho a cobrar por eso. O sea, como identidad, la identidad producto de ingreso. El producto de ingreso, ¿por qué son similares? Lo habrán visto ayer. Porque a medida que yo voy produciendo cosas, yo panadero fabrico el pan, lo vendo, y yo cobro una retribución. Entonces, tanto produje... bueno, ya termino con el qué pasa si no se vendieron. Ya termino con el qué pasa si no se vendieron los bienes. Eso queda tranquilo. Pero tanto yo produje, tanto vendí, es la retribución que yo tuve y el PBI es el ingreso. ¿Por qué es el ingreso? Porque yo produje y vendí. Entonces, el valor de lo que yo produje es el valor de lo que yo gané. Y esto llevado a la sumatoria total del país. Bueno, ahorro, inversión y capital. El capital sí es un stock, porque el capital lo que se cuenta es la infraestructura productiva en un momento determinado. Ya vamos a ver bien. ¿Por qué? Porque el stock de capital es en un momento dado. ¿Qué pasa si yo produzco y no vendo? ¿Qué pasa si yo fabrico el pan y llegó el 31 de diciembre y no lo vendí? Al 31 de diciembre yo cuento. Bueno, dentro de inversión se contempla un rubro que es la inversión no planeada, que es el stock producido pero no vendido en ese periodo. O sea, también se computa, por eso les digo, sean rígidos con los conceptos. Bienes y servicios finales que las empresas realiza, pero no vendió.
pero el stock cumple con el requisito de ser bienes y servicios finales producidos en un país. Lo que pasa es que el producido queda como una inversión no planeada, que si se vende al otro periodo va a ser una desinversión o una inversión no planeada negativa. La regla general es que se produce para vender, ¿se entiende? Después va a generar otro efecto, pero lo que estamos queriendo acá tener en claro es qué pasa si no se vende. La regla general es que se produce para vender y tener una retribución por la venta. La excepción es que se produzca y no se vende. ¿Qué pasa? Conviene que fracasaron comercialmente o conviene que a fin de año todavía figuran en las vidrieras de los comercios. En el caso del pan, la inversión ya está hecha. Si se vende o no, no va a interferir. En vez de ser, a ver, en la suma, ese kilo de pan que costó 100 pesos, todos los panes, vamos a simplificar esto, todos los panes que yo vendí durante el año están dentro de consumo. Si llega, ya te doy río, quiero cerrar la idea. Si al 31 de diciembre hay pan, supongan que se hicieron 11 kilos de pan a 100 pesos cada uno, 10 kilos se vendieron durante el año. Ahí tenés 1.000 pesos de pan. Se produjeron, si lo mirás por el lado de la oferta está en el PBI, y por el lado de la demanda se consumieron. Pero quedó 1 kilo de pan el 31 de diciembre en la góndola que se va a vender al otro día, o al otro día. Bueno, ese pan también es producto, figura en el PBI, solo que en la demanda, en vez de ser consumo, es una inversión que se denomina inversión no planeada, porque la inversión no planeada es esto, el stock producido y no vendido en un periodo. ¿Ahí le quedó claro? También está el caso de que, y primero le doy arriba y después da Viña. Tendría que ir anotando. Bueno, también está el caso de que, ¿qué pasa si yo vendo y cobro? Porque el tipo no me paga. Bueno, primero, esos son excepciones y ahí se entra en una pelea jurídica. Pero en realidad, si yo vendí, tengo derecho a cobrar, o sea que no he cobrado en efectivo, y el PBI, o sea, las cuentas nacionales en Argentina se llevan por el principio de lo devengado. El producto se hizo. Si no generó efectivo porque no cobré, sí me generó un derecho a acceder a los estrados judiciales y demandar a esa persona que no me pagó, ¿se entienden? O sea, sean lógicos con esto. Yo le pregunto, ¿qué pasa si no se cobró? Y si no se cobró, a ver, ¿es un bien? Sí, fue un bien. ¿Producido? Sí. ¿En un periodo determinado? Sí, en el año que estoy contando. Lo único que pasó es que no se cobró, pero la persona lo consumió. Y va y una persona con un derecho a cobrar, capaz no ahora, va a tener que ir a la justicia, defensa del consumidor para cobrarlo, y otra persona que tiene la obligación de pagarlo. Y se resuelve judicialmente, pero igual, esas son las excepciones. La regla general, guíense acá por las reglas generales del sentido común. La regla general es que yo produzca cosas y las vende y las cobre. Y así se genera, por un lado, la retribución a los factores y por otro lado, los componentes de la demanda. Bueno, a ver, Río primero y después David. Profe, nada, recién explicó, lo único que tenía para decirle era si el pan quedaba feo, por ejemplo, y ya no se podía vender, no generaba ningún ingreso, entra en la parte de inversiones negativas, digamos, después de no planeadas. La no planeada es positiva si el producto es no vendido, porque incrementa la inversión. Claro, es negativa, pero sería... esto está tranquilo, cuando veamos bien la inversión vamos a ver cuándo sube, cuándo baja. Y negativa es cuando esa inversión que fue positiva en un periodo, en el otro periodo se vende. Ahí hay una desinversión. Desinversión de esa inversión no planeada. Sería una desinversión no planeada. Bueno, ¿Daviña? No, fue sin querer, profe. Igual era justo lo que había explicado, que se entendió. Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosita, la idea es que ustedes entiendan, sobre todo los conceptos básicos. Y incluye las importaciones que son bienes y servicios que no son producidos en el país. Termino el concepto de oferta. Acá no todo lo que se consume es de producción local. Y entonces lo otro que nos se cuenta en la oferta, no en el PBI. Bueno,
Ahora vamos a entrar a hablar del corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo es la oferta y la demanda en el corto, mediano y largo plazo? Le hago una aclaración previa y va para todo. Todos los modelos tienen supuestos. Y digamos que las diferentes corrientes de la macroeconomía a veces tienen los supuestos encontrados. Esto es una síntesis, por eso nosotros estudiamos de manuales. A mí me gustaría darle una parte, porque realmente la explica fantástico del libro de Milley. ¿Por qué, por ejemplo, no se da? Porque es un autor que tiene una posición tomada en un extremo, que uno puede coincidir en muchas cosas, pero en otras también hay otras posiciones y uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Bueno, este modelo de corto plazo, ¿por qué le digo esto? Pues por ahí se van a encontrar con que la escuela austríaca no lo ve del todo así. Esto que vamos a ver ahora es bajo un concilio que se hizo entre la economía keynesiana y la economía clásica de que así funciona. Y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, ¿cómo es la oferta y la demanda agregada? En el corto plazo, la forma de la oferta agregada es plana. ¿Ven esa rayita ahí? ¿Esto qué es? El ingreso y la oferta es la cantidad a un nivel de precios dado, P1. ¿Qué pasa en este punto acá? Donde estoy poniendo el cursor. Ahí la economía está en equilibrio. La oferta agregada, que es el PBI más las importaciones, está a este nivel, a esta cantidad. Las cantidades están en el eje Y y los precios en el... al revés, la cantidad en el eje X, los precios en el eje Y. Y vemos que, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá hay un equilibrio entre toda esta demanda agregada, que tiene una pendiente negativa, porque a medida que aumenta el precio, disminuye la demanda. Estos ya son elementos básicos de micro, ¿no es cierto? Y a medida que baja el precio, aumenta la demanda. Bueno, entonces, a un precio mayor tendría menor demanda. A un precio menor tendría mayor demanda. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir con que en el corto plazo la oferta es plana? Y este es un por qué es así, porque el supuesto es que se comporta así. En el corto plazo lo que quiere decir es que la cantidad, el PBI, la cantidad producida, que ahí está como ingreso 1, está condicionada por la demanda. Básicamente quiere decir que si aumenta el consumo o el gasto público o la inversión, lo que se va a producir no es un aumento de precio. Regla básica, no de macro, de economía en general. El mercado ajusta por precio o por cantidad siempre. Bueno, en este caso está ajustando por cantidad. ¿Por qué? Porque el supuesto es que en el corto plazo los precios son rígidos. Eso, anótenselo, porque es el supuesto. ¿Por qué es el supuesto? Y les doy un caso concreto del 2002, 2003. Después que se produce la devaluación hubo un gran crecimiento de, miren, la moneda se devaluó un 66%, pero en realidad, si lo vemos al revés, que es más fácil de utilizarlo, el peso se fue de 1 peso por dólar a 3 pesos por dólar. O sea, se duplicó, aumentó un 200% el valor del dólar. Esto no se trasladó entero a precio. La inflación fue apenas del 40%. ¿Por qué? Porque era el corto plazo. O sea, no quiere decir tampoco que exacto no aumenta ni un precio. Lo que quiere decir que en general los precios no se mueven en un corto plazo. En un pequeño plazo de tiempo, si vos aumentás la demanda, los precios se van a mover. Lo que va a haber es una respuesta de las empresas de producir más cantidad. Al mismo ¿Puede ser algo precio. parecido a lo que sucedió en abril del año pasado, cuando se aumentó la base monetaria como creo 3 veces? Y había titulares, había noticias de supuestamente los economistas que dicen que la inflación era un fenómeno monetario, estaban equivocados. ¿Por qué? Porque había bajado la inflación. Y lo que trataban de explicar era que en el corto plazo los efectos, digamos, de la expansión de esa base monetaria no se ven, sino que se ven cuando se comienza a recorrer más, digamos, la velocidad del dinero y a moverse en esa base monetaria expandida. Sí, un poco podría, sí, cuando vos producís la expansión inmediata, sí, primero aumentan las cantidades, pero en ese caso ni siquiera hubo aumento de cantidades. No es el caso más óptimo, porque cuando avancemos y veamos
teoría cuantitativa del dinero vas a ver de que si aumentas la oferta monetaria, es cierto, aumenta los precios, pero la oferta monetaria también se ve condicionada al aumento de la oferta monetaria por la caída de la velocidad de circulación. Como empezábamos la pandemia, cayó la velocidad de circulación. Por eso le decía que todos decían que qué pasó, que se aumentó la base monetaria, pero al final la inflación no subió, que era toda una mentira. Sí, pero en realidad... a ver, es lo que yo digo, que en el corto plazo capaz no se ve eso, pero sí se empieza a ver en el largo plazo. En el largo plazo seguro que se va, es más, lo estamos viendo. Es más, ustedes saben que está habiendo un apretón monetario, o sea, se emitió en todo el trimestre lo que se emitía por mes el año pasado y más lo que se está rescatando. Ya el tema se vuelve un poquito más complejo, pero lo vamos a terminar analizando en la materia. Pero tenés el rezago, el efecto rezago, porque todo cuando quieren dar una explicación, todo digo... personas que defienden o acusan contra una política económica del gobierno, de acuerdo si sos oficialista o opositor. Así, conmigo estábamos bien, sí, pero vos tenés un efecto rezago de lo que hiciste. Si yo antes de irme del gobierno agarro, emito, aumento el gasto público, seguro que ese día o ese mes la gente la pasa bárbaro porque hay un montón de plata. Ahora, a los meses siguientes se pone todo mal porque hay déficit, porque hay inflación, porque sobra dinero, porque no alcanzan los dólares. Entonces, bueno, conmigo estaba bien, sí, pero el rezago de lo que hiciste empieza a venir en la Argentina en promedio, el de la emisión es 7 meses. Es más, una de las críticas que le hacían a Sandleri, el presidente del Banco Central, del final de la gestión de Macri, era, viste que no sirve porque él se había probado de todo. Primero metas de inflación, después control de lo agregado y después el freno abrupto de la emisión monetaria. Esta la hizo Sandleri al final a ver si frenaba. Y no paró la inflación. ¿Pero por qué? Porque había un efecto rezago de la emisión anterior. No es que lo que vos hagas hoy va a parar hoy. Por eso, esta curvita acá que les voy a mostrar, esta curvita acá en la realidad, esto es un modelo, una simplificación de la realidad. Obvio que algunos precios se van a mover. Lo que dice la teoría es que en términos generales, en situaciones normales, y la situación del año pasado, por eso yo le digo, no fue normal por el hecho de que la cuarentena, no la pandemia, influyó en una de las variables que es la velocidad de circulación del dinero, porque como la gente estaba encerrada no salía a consumir. Entonces, obviamente, yo puedo emitir 500 veces la base monetaria y si tengo toda la gente encerrada, esto como caso extremo, y no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque nadie está saliendo a consumir porque están encerrados. En el momento que salgan con la plata a la calle, va a explotar. Esas cosas hay que tener en cuenta. Pero la regla general es que el supuesto que en el corto plazo, ¿esto para qué se hace? Para explicar más que nada, o sea, ¿qué es lo que trata de explicar? Y está basado, digamos, en información empírica, o sea, se analizan los datos y se ve, bueno, fíjate que sí, que en el corto plazo, en general, puede haber excepciones, en general, si vos aumentás, porque ¿qué es este aumento de demanda de DA1 a DA2? Generalmente se da por el aumento del gasto público. El gobierno dice, estamos en recesión, tenemos elecciones, o simplemente quiere salir de una recesión y dice, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más consumo? Y que eso hace que las empresas, esta es la economía, el enfoque de demanda de la economía, es el enfoque keynesiano. ¿Sí? ¿Sí? No, que era enfoque keynesiano, justamente. Eso, por eso, el enfoque de la demanda, de mover la demanda para hacer traccionar la oferta, eso ténganlo en claro, el enfoque keynesiano. El enfoque clásico va más al lado de la oferta. Bueno, en este caso acá se valida el enfoque keynesiano que dice que si este nivel de ingreso 1 es un PBI por debajo, a ver, vamos a nuestro caso concreto. La Argentina, la gente estaba feliz cuando el PBI era 600.000 millones de dólares o 650.000, de acuerdo a quién lo medía. Hoy el PBI está en 400.000 millones de dólares. Bueno, entonces yo quiero que la gente sea feliz. ¿Cómo hago para que sea feliz económicamente? Y tengo que llevarlo de I1, que es 400.000 millones, a una producción que tenga el valor de 600.000 millones de dólares. ¿Me siguen el ejemplo? Sí, sí. ¿Me siguen el ejemplo de lo que le estoy queriendo decir? El I1 es tristeza.
es 400 mil millones de dólares, hay desocupación, la gente cobra poco, se consume poco, las empresas fabrican poco. Yo sé que 600 mil millones o 650 mil millones es la felicidad completa. Todo el mundo viaja, no se puede viajar, pero hacemos viaje interno, cambiamos el auto, comemos el asado todos los fines de semana, ahora estamos polenta. Queremos ir al asado de vuelta. Bueno, el asado vale más, la polenta vale cada 400, el asado vale 600. Pues es el ejemplo que anda dando vueltas siempre. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo digo, bueno, yo soy el Estado, yo muevo uno, influyo en uno de los componentes de la variable y a su vez influyo en los otros. Entonces, aumento el gasto público de tal manera que la demanda, en vez de estar en este nivel de 400 mil millones, vaya al nivel de A2 de 600 mil millones. Con ese incremento de demanda, logro que la gente sea feliz. Lo conseguí, según el supuesto del modelo, en el corto plazo sí lo conseguí, porque acá lo que hubo es un aumento de cantidades, porque el precio, este es el precio general, el precio promedio de toda la economía, o sea, la sumatoria de cada una de las cosas que conforman el producto. Que esto en realidad es un nivel de precio, una inflación. Si está en el 5%, acá sigue siendo, si acá es el 5% de inflación, acá sigue siendo el 5%. Eso es lo que no hay aumento de precios. Bueno, el nivel de precio del 5% acá sigue siendo. Entonces, en el corto plazo yo lo que conseguí es que aumenten las cantidades, si aumentan las cantidades, la gente trabaja más, produce más, consume más, pero no aumentó el precio. No aumentaron los precios. Entonces, conseguí la felicidad plena. Bueno, el supuesto es de que la economía en el corto plazo se comporta así, esto es lo que les quiero decir. Y hubo demostraciones, por eso hay algo que en el 2002, post-crisis, léanlo como, o sea, véanlo como porque se va, o sea, si quieren buscar un ejemplo de esto en la realidad, yo creo que fue ese. Hubo algo de aumento de precio, no es a todo nada, hubo algo de aumento, pero lo que se devaluó no aumentó. Y el gasto público empezó a crecer hasta el 2009 en proporciones astronómicas. Y lo que aumentó fue el producto. Lo que aumentó fue tremendamente el producto. El producto estaba en 250 mil millones de dólares, 200. Ahí hay un problema de medición también, porque la devaluación, yo ya les expliqué, subvaluó el producto y después se normalizó. Pero después, vía expansión del gasto público, la economía creció a lo que se conoce o algunos lo llaman como la década ganada, tasas chinas. Y es cierto. Ese periodo duró ese corto plazo duró unos cuantos años, pero también ahí hay mucho, una de las posibilidades de haber hecho eso es que veníamos de 10 años que la gente se había olvidado de lo que era la inflación en la Argentina, que son las expectativas. La gente no tenía memoria de la inflación, porque desde principios de los 90 no había inflación, entonces, los precios no aumentan las cantidades. ¿Qué precio aumentaban? Y aumentan los precios de lo que eran productos importados y obviamente eso aumenta con el tipo de cambio. Y también cuando algunos productos importados eran intermedios, van como componente de bienes nacionales, o sea, de bienes que tienen componente importado, en la proporción del importado va a hacer aumentar el bien. Pero siempre aumentaba menos que la expansión. Eso entonces se consideraba corto plazo. Aumentaban más las cantidades que los precios. Y responde a este corto plazo. En el mediano plazo, y un poco la materia va explicando todo esto, porque ustedes ya vieron ayer, pues la clase ayer fue importantísima. ¿Qué es lo que tiene que conseguir? ¿Qué es lo que se tiene que tratar de hacer aplicando macroeconomía? Tratar de que el PBI crezca. Si crece el PBI, somos todos felices. Porque con el PBI creciendo se soluciona todo. El desempleo baja. Vieron que el saldo de las cuentas fiscales depende básicamente de la recaudación, y si hay más PBI hay más impuestos para cobrar, por ende hay más ingresos del Estado que gastos del Estado, y ahí también debería haber menores gastos, porque si hay gente que necesita menos asistencia social porque el PBI está creciendo, también el Estado genera un ahorro. Todo se soluciona haciendo crecer el PBI. El PBI crece en niveles de inflación aceptables, no los periodos que tenemos ahora. Bueno, en el mediano plazo, ya la curva de oferta empieza a volverse ascendente.
¿Por qué? Acá ya empiezan a operar. El libro habla de dos tipos de expectativas, las adaptativas y las racionales. Yo quisiera agregar una más, esto de comentario le agrego, que son las expectativas estáticas. Esta están en el libro de Pablo, pero él lo comenta así, o sea, la expectativa estática es cuando la gente no espera inflación, sería antes de las adaptativas. En la expectativa estática, la gente, hay una expansión del gasto y la gente no espera que haya inflación, entonces simplemente vende más o compra más, pero no aumentan los precios. Al aumentar los precios, no aumentan ni los precios de las cosas ni los precios de los salarios. Si no aumentan, si hay una expansión de la demanda y no aumentan precios, estamos ante un escenario de expectativas estáticas. Así las denomina de Pablo. Cuando empieza a haber inflación, ya las expectativas empiezan a ser adaptativas. ¿Adaptativa qué es? La gente, o sea, los agentes económicos, y ahora le explico qué significa eso, ya saben o ya empiezan a intuir de que la inflación que hubo en el mes pasado es la que va a ser este mes. Entonces, como yo sé que los precios aumentaron, vamos a una inflación baja, no la que tenemos ahora, un 2%, yo sé que este mes y más o menos va a aumentar un 2%, entonces ¿qué yo voy a hacer? Si yo soy el que vende cosas, voy a aumentar mi lista de precios un 2%, porque ahí estoy adaptando la inflación pasada al futuro, ¿se entiende? Bueno, esas son expectativas adaptativas, Y también si yo tengo que ir a negociar salarios, soy un sindicato, digo, bueno, a mi empleado le pagás, después arreglaremos aumento o no, pero no es aumento que le pague un 2% anual, aparte, 2% mensual aparte, porque eso es lo que aumentó la inflación en esos periodos, ¿se entiende? Ahí estamos en un escenario de expectativas adaptativas. La inflación que fue, la trasladamos a los precios del periodo siguiente. Y si se repite el periodo, no pasa nada. En realidad tiene efecto. Nunca, en la realidad, nunca se mantiene así. La inflación tiende a dispararse a la larga, pero ese es otro tema, lo que le digo. Y después las expectativas racionales ya sí, que son que se anticipan, cuando ya estamos en un descalabro, ya los agentes se anticipan a la inflación futura, no a la pasada. Y actúan en consecuencia y neutralizan. Ya hay un gasto público y ya los agentes saben, este gasto público va a provocar una inflación del 40% en vez del 2%, entonces yo ya automáticamente aumento el cosa a un 40%. Y yo ya pido aumento de sueldo por un 40%, y todo se va a un 40%, y el dólar aumenta a un 40%, y al final esa expansión del gasto no sirvió para nada, porque lo que se expandió es lo que aumentaron los precios, y yo lo que necesito es que aumenten las cantidades. Porque las cosas sean más caras, no va a haber más trabajo y más ingreso. El ingreso, el PBI, es mayor cantidad de bienes y servicios. Se las expone al valor corriente, ¿no es cierto? O al valor constante, pero ese es el precio. El aumento del PBI no es que aumente el precio de las cosas. Si aumenta el precio de las cosas, estamos en la misma. Sigue habiendo el mismo desempleo, lo único que tenemos es más inflación. Bueno, entonces en el mediano... el precio que aumente, sino no importa la cantidad que aumente el precio de las cosas, sino la cantidad de cosas que puedo comprar con lo que yo gano. Por eso, simplifíquenlo al caso de una economía de dos personas, ¿viste? Bueno, yo vendo el pan, vos me vendés la camisa, ¿viste? El pan vale 100 pesos, la camisa vale 100 pesos, vamos a ponerle igual. Entonces, de golpe yo digo, ¿sabes qué? Yo te voy a aumentar el pan a 200 pesos. Ah, perfecto, bueno, está bien, te pago 200 pesos, pero yo también la camisa te la vendo a 200, te tengo que vender a 200 porque es lo que me cuesta el pan, que es lo que yo te compro a vos. Al final, ¿qué pasó? Yo seguí consumiendo un pan, vos una camisa, solo que en vez de que valga cada una a 100, valía 200 cada una. El PBI, que era la suma del pan más la camisa en un año, que era de 200 pesos, al otro año al otro periodo fue de 400 pesos, pero en realidad yo que consumí 1 kilo de pan no mejoré en nada mi situación, y vos que consumiste una camisa. La cantidad ahí se mantiene fija. Y la cantidad, y si no aumenta la cantidad no hay nada, ahí agrándalo más. Si yo voy a vender 10 camisas, yo aseguro voy a contratar más personal, eso que aumente el empleo. ¿Me entienden? O sea, seguir haciendo una camisa pero más cara significa que el pan también va a ser más caro y la cantidad no resuelve los problemas que ustedes vieron ayer. Agrava el problema inflacionario. Por eso es cantidad de bienes y servicios, no precio de los bienes y servicios. Si no es muy fácil, aumentamos los precios, buenísimo.
El PBI es mucho, ¿por qué? Porque es caro. Y sí, pero tenés desempleo, tenés inflación, o sea, no pasa por ahí, pasa porque aumenten las cantidades. Por eso es importante, las variables reales son muy importantes. Y por eso es lo que yo les mostré en la primera clase. Si ustedes ven el PBI a precio corriente, nosotros tendríamos que estar saltando de felicidad. Es impresionante. Crece a un ritmo de un 50% anual el PBI en la Argentina. ¡Wow! Crecemos 4 veces más que China en su mejor época, que crecía un 10% anual. No, acá lo que crecen son los precios, las cantidades cada vez menos. Bueno, entonces en el mediano plazo ya por expectativas se empiezan a aumentar los precios. Ven que acá aumentan las cantidades, sí, pero ya no produce el mismo efecto las políticas de demanda. Ya empiezan a aumentar los precios. Ya empiezan a aumentar los precios. Y el largo plazo ya la oferta es rígida. ¿Cuándo es el largo plazo? Yo ya les dije el otro día, no está claro. En realidad Blanchard sí habla de 5 años, 10 y más de 15, pero depende del contexto en el que estamos y el momento en el que estamos viviendo. Y el largo plazo es cuando cualquier política, fíjense lo que pasa acá en el largo plazo. Yo produzco este nivel de ingreso. Estos son bienes y servicios. Por un determinado precio me da esto. Bueno, yo genero una expansión de demanda, la popular, aumento del gasto público. Lo único que provoqué con ese aumento del gasto público es que la misma cantidad de bienes valieran más caro. Llevé a que el pan y la camisa, en vez de valer 100 cada uno, valga 200 cada uno. Eso es lo que pasó acá. ¿Por qué pasa esto en el largo plazo? Porque en el largo plazo el PBI llegó a su nivel potencial, al nivel de pleno empleo. A partir de ahí yo ya no tengo cómo ampliar la producción. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, ¿cómo se hizo esto? En el corto plazo, seguro yo vengo de una recesión y acá tengo una fábrica donde tiene 10 máquinas dentro y yo tengo, como la recesión me hizo echar personal, yo tengo las 10 máquinas 4 ocupadas, trabajando. De golpe vino una expansión de demanda, me piden más cosas que fabrique, entonces yo contrato personal, contrato personal. Y sigo produciendo, ya tengo la fábrica, la máquina ya estaba, produzco más cosas con lo que ya tenía. Entonces no hay mucho problema de aumentar la cantidad al mismo precio. ¿Qué pasó acá en el mediano plazo? Y ya estoy llegando a que de las 9 máquinas dentro de la fábrica están produciendo 8. O sea, yo ya sé que acá ya estoy llegando a el tope. Y en el tope entonces también yo voy aumentando precios porque se me va agotando. Esto es gradualismo, se me va agotando la capacidad de producir más. Y en el largo plazo ya tengo las 10 máquinas ocupadas y trabajando a full en 3 turnos de 8 horas cada uno, no puedo fabricar más. Si vos mandás plata a la calle, o sea, vos gobierno mandás plata a la calle para que la gente venga a comprar más cosas, yo no te puedo ofrecer más cosas. Y vuelvo a la definición para que la tengan en claro. El mercado ajusta por precio o por cantidad. Como acá ya no puede ajustar por cantidad porque mi fábrica está llena, o sea, está plenamente ocupada, yo lo único que puedo hacer para satisfacer esos pesos que vienen a comprarme cosas es aumentar el precio. Profe, Sí, ¿se entendió? Primero le pregunto si entendió y ahí vamos en general, ¿qué es corto, mediano y largo plazo? ¿Entendieron? Bien, bueno, te escucho. te iba a preguntar si eso pasaba en Argentina, por ejemplo, lo de las cantidades. Por eso está lleno de pymes nomás y no empresas más grandes porque no pueden aumentar su cantidad. O sea, por ejemplo, si dos personas se asocian, consiguen costos más baratos y producen más cantidad y la oferta aumenta. Por eso está lleno de pymes, por eso pregunto. En realidad, a ver, está lleno de pymes comparativamente. Lo que no hay en la Argentina es empresas grandes, no hay. O sea, nosotros, wow, Mercado Libre, y admiramos Mercado Libre, que en un momento llegó a valer. ¿Cuánto era que llegó a valer Mercado Libre? Espérenme un poquitito. 200. Ya les digo. Ahora se cayó.
Les voy a mostrar. Igual, la comparación es un poco absurda que se hace siempre. El valor de la empresa es... espérame un poquitito. Creo que era cerca de $1.000 millones. Ahora está La valiendo empresa más 71.000 millones en Mercado Libre. Déjenme ver. La capitalización hoy es 71.000 millones de dólares. Llegó a valer 100.000 millones de dólares. Llegó a valer 100.000 millones de dólares. Sí, cayó mucho Mercado Libre. Pero en realidad, ¿qué valor es eso? Esta es otra cosa. Es el valor de la acción cotizante, de la sumatoria de las acciones que están cotizando. Hoy vale 70.000, estoy mirando acá. Cualquier empresa que me pregunte puedo decir cuánto vale. Hoy a este momento está valiendo 71.000 millones de dólares. Se recuperó un poquito. ¿Cuál es la segunda empresa más grande de la Argentina? No sabría decirte ahora, tendría que ver ahí. Estaba ahí, empezó a cotizar, pero no me acuerdo. El que fue mucho tiempo la primera empresa más grande era YPF. Hoy vale un cuarto de lo que valía en su momento. Pero a ver, la cotización de la acción es una valoración bastante subjetiva, ya le digo. No, Mercado Libre no es que se achicó para que valga ahora 71.000 siendo que valió 100.000 millones. Lo que sí son pocas, son 4 o 5, o sea, no hay empresas grandes en la Argentina, porque en la Argentina hay un montón de problemas. Miren, les comento también para que vean, o sea, cómo se llega al tope. No necesariamente, yo le di un ejemplo simplificado para que entiendan. Vos tenías una fábrica con 6 máquinas ocupadas y de las 6 fue 4 y fuiste ocupando más máquinas hasta que llegó un punto que no podés más. Bueno, ¿cuál fue el tope, el pleno empleo PBI potencial en la Argentina? Y esto empezó a pasar en el 2007, si no me equivoco, 2006-2007, que Argentina mucho tiempo no invirtió en energía. Entonces, había capacidad ociosa todavía, pero de golpe nos encontramos con una tremenda crisis energética de que la producción de energía, estamos hablando de combustible y gas, era insuficiente para abastecer la demanda de las empresas y de golpe, ¡pum!, ahí llegó tu plena ocupación. ¿Por qué? Por ahí vos tenés todavía 2 máquinas libres para ocupar, pero si no te podés proveer de la electricidad para abastecerla y no vas a poder producir más. O sea, el análisis en particular es muy complejo. En la Argentina, el condicionante del crecimiento, el condicionante real, digamos, fue que no se haya hecho la inversión en energía correspondiente como para acompañar ese proceso que había tenido de crecimiento tan grande. Esto fue real. Es un dato lo que les estoy dando. ¿Y había capacidad ociosa de energía encima, profe? No, de energía no había. No, lo que había era potencial de explotación. No se había descubierto Vaca Muerta. Eso vino después. Pero también Vaca Muerta hay que explotarlo. Se empezó a trabajar. Lo que pasa es que la inversión es algo de largo plazo. O sea, y la energía algo. No es que, che, falta energía. Bueno, anda a buscar un pozo de petróleo y trae algo y ya seguimos marchando. No es así. Son miles de millones de dólares de inversiones a prueba y error que llevan años y años. O sea, si hoy tenés el problema lo va a tener por mucho tiempo. Se empezó a solucionar con la importación de energía. Pero la importación también te entraba a comer los dólares que vos tenías de excedente que te permitían el crecimiento. O sea, en vez de importar bienes de capital, tenía que importar energía. Se empezó a complicar mucho ahí la cosa. Después se complicó más por otras cosas, pero el condicionante energético en la Argentina fue un tema clave, muy clave. Bueno, entonces en el largo plazo, por ejemplo, eso. Tampoco hay inversión en energía todavía, profe. Estamos medio flojos todavía en eso. Ahora no necesitamos porque cayó muchísimo cayó muchísimo la producción. Ya le digo, producíamos llegamos a un tope de 600.000 millones de dólares por año de PBI, ese era el PBI en la Argentina, y hoy estamos en 400.000. Entonces tenemos margen para crecer y que no nos toque ese problema de vuelta, pero quiero ver cuando lleguemos a los 650.000 millones de dólares de vuelta. Ojalá que lleguemos. Ojalá que el problema sea la energía un día. Bueno, cuentas nacionales. Entonces, corto, mediano, largo plazo, está claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el sistema de... Yo voy a acelerar un poquito porque yo quiero que ustedes vean la ecuación fundamental. Lo que vamos a
Lo que vamos a avanzar un poquitito ahora es con el sistema de... un segundito. Con la contabilidad nacional. La contabilidad nacional, para que entiendan, es básicamente el registro de todas estas variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, a los efectos de poder tomar decisiones de política económica. Tomamos los datos y los transformamos en información. Para eso se ocupan las cuentas nacionales. O sea, el cálculo del PBI es un cálculo que compete a la contabilidad nacional, para que me entiendan. El cálculo de cada una de sus variables. ¿Para qué? Para ver cómo están, cómo evolucionaron y qué se pueden hacer para que contribuyan a solucionar los problemas macroeconómicos que ustedes vieron ayer. Entonces, ¿por qué se estudia? Primero, constituye la estructura formal de los modelos macro. Ya le digo, el primer modelo que vamos a ver es oferta y demanda, y ese modelo está compuesto por estas variables y por los datos reales de nuestra economía en esas variables. Cuando yo le mostré el Excel que del Ministerio de Economía para ver el desglose del PBI, ahí lo que les estoy mostrando son datos de la realidad llevados a la contabilidad nacional, ¿no es cierto?, para volcarlos y armar ese esquema de cálculo del producto, ¿no es cierto?, que compete a las cuentas nacionales. Bueno, yo les voy a dar un documento que es una síntesis que tiene el INDEC y les voy a marcar bien qué es lo que tienen que básicamente memorizar, o sea, qué es lo que comprenden las cuentas nacionales estudiadas en la Argentina, qué es lo que se calcula. Hay cosas que ya están en desuso, pero la cuenta de insumo-producto, por ejemplo, pero creo que la última actualización fue en el 91. Es un modelo interesante, solo que un modelo estático, pero sirve de utilidad para ver cómo se compone el mapa productivo en la Argentina. Entonces, la producción se reparte entre salario y el capital. Ustedes ven, o sea, habrán visto en el modelo tradicional de macroeconomía que los factores de la producción son 4, ¿no es cierto? Trabajo, capital, tierra y empresa. Bueno, acá es como que se resume, contabilidad nacional se resume a trabajo y empresa que junta. Porque el capital, o sea, el capital también, o sea, que el banco también es una empresa, entonces en vez de cobrar, o sea, cobra intereses como dividendo, entonces lo que se hace es un agrupamiento, no es que inválido lo otro. En la teoría pura, los factores de la producción son 4, pero los agrupa la contabilidad por una cuestión práctica, ¿no es cierto?, los agrupa en trabajo y excedente bruto de explotación. Así se los ve por el lado de la producción. Bueno, y la demanda se la ve tal cual la acabamos de analizar a la demanda agregada. Consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Bueno. La contabilidad entonces mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, generalmente del año. Todo se mide por año. En realidad también tiene el estimador mensual de la actividad económica, o sea, hay indicadores mensuales de la contabilidad nacional, pero que lo que sirven es para dar un anticipo de lo que va a ser, por ejemplo, el cálculo del PBI en ese caso. Un anticipo, ¿por qué? Porque si no estamos trabajando a ciega durante todo el año para esperar el 31 de diciembre y saber cuál es el dato. Entonces hay indicadores de anticipo del ciclo económico, algunos mensuales, otros trimestrales, para ver cómo va evolucionando y si hay que tomar, y si se pueden tomar correcciones en el periodo de tiempo intermedio, no esperar al final. Bueno, ¿quién lo realiza? La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y el INDEC, que forman parte del Ministerio de Economía. Yo les voy a mostrar, antes de ver el tema, yo les voy a mostrar. Ahí tienen los sistemas de cuentas nacionales de la Argentina. Ingreso nacional, que es el PBI, que es el Excel que yo les compartí. Yo les voy a mostrar ahora, cuando termino acá la presentación les muestro cómo entrar, pero es bien sencillo. Entran al Ministerio de Economía, dice información económica al día, y ahí tienen 6 u 8 Excel, cada uno del sector externo, cuentas nacionales, inversión. Entran a cada uno y tienen los datos, corriente, constante, en dólares. Básicamente es eso. Ahí está toda la información que necesitamos, ni más ni menos, para tomar las decisiones.
todo este sistema se basa en criterios adoptados por las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que sea más o menos uniforme. Yo me acuerdo un año, a ver, ¿cómo se calcula el consumo? A los fines prácticos. Y el consumo se saca de diferentes datos, ¿no es cierto? A los fines prácticos, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿De dónde obtenemos el dato? Y de la FIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿qué es lo que hace? Provee información al INDEC de toda la facturación que se hizo a consumidores finales y más o menos eso es el consumo en la Argentina. Hay una economía oculta que las Naciones Unidas recomiendan tomar, pero entonces acá ya entramos en una cosa que nos vamos a ver acá. Pero se hacen ciertas estimaciones de las omisiones. Pero de las omisiones de cosas que sí corresponden, pero que no están contabilizadas como para tener un dato más o menos exacto. Lo que no entran son actividades ilegales. No forman parte del producto. Ocultas sí, ilegales no. O sea, algo de lo que se maneja en negro sí. Algo dentro de parámetros estadísticos debidamente aprobado, porque yo me acuerdo de esto, le iba a decir, no me acuerdo, un año que de golpe Cuba había hecho una revisión de sus cuentas nacionales y duplicó el PBI. ¡Wow! O sea, si fuera tan fácil, ¿por qué no agarramos en nuestro sistema de cuentas, en nuestro PBI de 400.000 millones, no ponga 400.000, poné 600.000 de vuelta que ahí andábamos bien? ¿Va a cambiar algo en la realidad de ustedes? O sea, mentirnos con las estadísticas no tiene sentido. Yo tuve gran problema para dar la materia en un momento donde la tasa de inflación se empezaba a mostrar por debajo de lo que realmente era. Entonces, si no aumentaba la inflación, lo que aumentaba era la actividad y de golpe el PBI crecía a tasa monstruosa. O sea, si subvaluás la inflación, sobrevaluás el PBI, no te queda otra. Porque si no aumentaron los precios, entonces aumentó la cantidad. Y vos mirabas, ¿qué está pasando acá? Y bueno, ahí ya saben lo que pasaba. Es un problema, o sea, la estadística tiene que ser confiable. Entonces ahí vos empezás, bueno chicos, esto se publica acá, pero ¿saben qué? Vamos a tomar este dato porque la verdad que este dato acá, si yo le tengo que explicar, no me cierra. No me cierra porque no coincidía nada. Porque si creció el PBI, ¿por qué no bajaba el desempleo? Va contra el modelo. Y bueno. Bueno, seguimos. Acá chicos, vamos a ver la ecuación económica fundamental. Quiero que agarren, y porque esta quiero que la entiendan bien, me sigan el caso y la repasen bien. Página 31 del Fisher y Dorbush. ¿Tienen todos? Por eso les colgué el PDF. Página 31 del capítulo 2, el punto 2.3. Una economía simple, esa misma. Les doy un segundito para los que no lo tienen. ¿Tiene activado el micrófono, profe? Hay alguien que tiene activado el micrófono y se escucha. Y silencien los que lo tienen activado, chicos, por favor, le pido. Para los que no lo tienen, pero le pedí por eso, traten de tenerlo. Los libros ya lo tienen online. Yo si les pido algo, yo antes les voy a dar el material, pero yo creo que es mucho más útil si ustedes me van siguiendo, porque este es un tema re importante. Re importante. Y tienen que entenderlo bien y esto le permite entender todo el resto de la materia. Yo quiero desarrollarlo conjuntamente con ustedes. Si no tienen, ahí tienen la identidad macroeconómica básica. Yo lo hacía en el pizarrón, pero hacerlo acá es un poquito más complejo. Entonces prefiero que lo sigamos conjuntamente, ustedes con el libro en la mano. Bueno, arranquemos. Cualquier cosita me van preguntando. Una economía simple. Ya vimos que del lado de la producción tenemos el ingreso. Lo que vamos a empezar a analizar es una economía donde no tenemos sector externo y no tenemos Estado. Pero la economía operan, intercambian bienes y servicios con el mundo y tienen Estado, sí, por eso. Pero lo que vamos a hacer primero es ir desde lo simple a lo complejo.
Primero analizamos cómo se comportaría una economía cerrada sin gobierno. Economía cerrada es que no opera comercialmente con el resto del mundo, y sin gobierno que no hay gasto público y no hay impuestos y no hay transferencia. Entonces, la economía estaría representada por la siguiente identidad. Y ahí vayan a la ecuación 4, que es la sencilla que acabamos de ver. La oferta de bienes es el ingreso. ¿A qué se destina ese ingreso? O sea, ese producto, esos bienes y servicios producidos solamente se puede destinar a dos fines: el consumo de la familia o la inversión de las empresas. Los bienes se producen para que las familias consuman o para que las empresas inviertan. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? No hay mayor confusión. Entonces, la producción, lo que se produce es igual a lo que se vende. Y ya les dije, si no se vendió, en realidad es como que queda vendido, queda en parte de la inversión. Entonces el producto es igual. Fíjense que ahí está. Y cantidad de bienes y servicios producidos en un periodo. La página 31. Y es la cantidad de bienes y servicios producidos en el año, y consumo más inversión es a quién se le vendió. A las familias y a las empresas. Alguien que apague el micrófono, please. Si no va a preguntar. Bueno. El siguiente paso consiste en establecer una relación entre el ahorro, consumo y PBI. El ingreso que obtienen, acá el ingreso, algunos que ya usaron la materia, pero es el ingreso disponible. Mientras no hay Estado, no hay. El ingreso disponible es igual al ingreso. ¿Qué hacen las personas con el ingreso? De esto se trata la ecuación 5. Las personas, ese ingreso o lo destinan al ahorro o lo destinan al consumo. No tienen otra opción. Ay, ese micrófono, please, le pido a alguien. A ver, ¿quién? Escúchame, ¿quién es? No veo acá. ¿Quién tiene el micrófono encendido, por favor? Ahí está, parece. No, ya. Espérenme que le quiero. Y no le veo acá, ¿eh? Le juro que no veo. Bueno, chicos, por favor, cierren los micrófonos. Bueno, tampoco tanto. No, bueno. Entonces, el destino de ese ingreso puede ser únicamente al consumo o al ahorro. Entonces, uniendo las dos ecuaciones, lo que tenemos es, o sea, porque las familias o consumen o ahorran. Como parte, como componente de la demanda, está el consumo. El ahorro no es un componente, porque el ahorro no es compra de bienes y servicios. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es guardar parte del ingreso, ¿no es cierto?, para un consumo futuro, o sea, sacrificar consumo presente para consumo futuro. Entonces, uniendo las dos ecuaciones, que eso es lo que hace en el punto 6, por eso me gusta seguirla así, me parece que les queda más claro así a ustedes. En el punto 6 tenemos que consumo más inversión, ecuación 4, es igual a ingresos, ya explicamos esa igualdad, que es igual, y ya les expliqué hoy qué pasa cuando el producto no se vende. Es igual a consumo más ahorro. Reordenando, y ahora sí les voy a dar una explicación cuando termine esto. Reordenando, tenemos que, despejando, ahí ustedes ven, el despeje es sencillo. Ingreso menos consumo es igual a ahorro.
¿Qué pasa acá? Inversión es igual a ingreso menos consumo, que es igual a ahorro. Lo que le estamos diciendo es que el ahorro, en la ecuación fundamental, hay una identidad que es que el ahorro es igual a la inversión. Parte del siguiente supuesto, el ahorro es efectivamente ahorro. ¿Cuándo se da esto? Cuando la gente, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo que el ahorro es igual a inversión? Si el ahorro es lo que la gente guarda. Bueno, pero ¿cómo se guarda en la economía? ¿Cuál sería la forma racional de hacerlo? La gente guarda en economía, entonces agarra y dice, bueno, yo gano 100.000 pesos por mes, 80.000 lo destino al consumo y 20.000 ahorro para consumir en el futuro. Entonces, ese ahorro para consumir en el futuro, yo no es que lo guardo bajo el colchón. Yo lo que hago es ir y depositarlo en el banco con ese ahorro lo que hace es dar crédito a las empresas y las empresas son las que invierten. Si dan créditos personales, a ver, porque ya va a venir la pregunta, si dan créditos personales, al final termina siendo consumo, indirectamente termina siendo consumo, así que no cambia. Pero la parte del ahorro, o sea, cae el ahorro y se aumenta el consumo, pero la parte del ahorro que se le presta a las empresas termina siendo inversión. Así funciona. Así funciona. Y ese es el problema de que cuando lo que nosotros llamamos como ahorro, que no está bien, que es comprar dólares y guardar bajo el colchón, eso es directamente ingreso que desaparece y no genera ese efecto. Les cuento, en promedio, este es uno de los problemas estructurales de la Argentina. Que esto es lo que mal llamada fuga de capital. Sí, mal llamada, formación de activo externo, en realidad la bien llamada. Si buscan el Banco Central van a encontrar como formación la parte de los dólares. Pasa que peso nadie guarda tampoco porque acá la inflación es monstruosa. Pues justo había leído una nota que se supuestamente había como 250.000 millones de dólares en el colchón de todos los argentinos. Sí, y más. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se saca esa cuenta? Esa cuenta se saca de la cantidad. A ver, en algún momento los dólares ingresan por la cuenta corriente. Entonces se contabilizan los dólares que ingresan por la cuenta corriente y después ¿con qué se contrasta? Con la existencia, con la salida de dólares por cuenta corriente. O sea, simplificadamente, no es solo exportaciones, pero vamos a ponerle, yo exporto, ingresan dólares. Bueno, esos son los dólares que tendría que haber en la economía. ¿Dónde están? Y bueno, una parte también importé cosas. Entonces, menos esos dólares que importé cosas. Y otro lado, los dólares que están en el banco. Si yo sumo todo lo que exporté menos lo que importé, que es salida de dólares, y veo que en los depósitos en los bancos son menores, quiere decir que ahí hay fuga de capital. Eso es, entonces, por diferencia se saca eso. Hay cálculos que estiman que son 400.000 millones, porque ¿cuál es el problema? Los que ya tienen sus capitales afuera, de manera reproductiva, con cuentas afuera, esos capitales tuvieron rendimiento y esos rendimientos siguen estando afuera. Y después la cuenta no es muy clara. Orlando Ferrere, que es el que más llevaba esta cuenta, en un momento hablaba de 400.000 millones de dólares. O sea, lo que hoy sería un PBI, por eso el problema argentino no es el financiamiento externo, el problema argentino es que los internos no quieren financiar. Fíjense una cosa, esto para que deleen un poco. Un país normal invierte aproximadamente el 20% de su PBI. O sea, la inversión de un país que funciona más o menos es un 20% de su PBI. Inversión genuina, compra de máquina. Bueno, entonces, si nosotros tenemos afuera 400.000, el 20% de 2 por 4, 8, son 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares por año necesitaríamos de inversión, ¿no es cierto? ¿Estoy sacando bien la cuenta? Sí. Entonces, ¿cuántos años de inversión podríamos financiar sin tocar otra cosa? O sea, aparte de lo que ya se invierte, sin tocar otra cosa, ¿cuántos años podríamos financiar con lo que tenemos guardado bajo los colchones? Muchos años. ¿Por qué no se hace entonces? Y porque la inversión depende, o sea, de la decisión de primero de los ahorristas que saquen la plata bajo el colchón y después de que si la van a poner en el circuito financiero, de que los empresarios no agarren y hagan inversión especulativa, sino que la vuelquen al circuito productivo. Pero ya le digo una cosa, el problema en la Argentina, si lo ven así por tenencia, tiene solución interna si aparece alguien que
y tiene tanta confianza de decirle a la gente, señores, por favor, saquen los dólares abajo del colchón, nosotros les garantizamos que van a ser suyos, pónganlo en el mercado de capitales, pónganlo a crédito y se soluciona el problema de la Argentina. Es más, tendría que decir, pónganlo a poco, porque si me ponen los 400 o 250 mil millones de dólares, como quiera poner, vamos a ese número, si ponen todos juntos me va a provocar una caída estrepitosa del valor del dólar que no, ni siquiera, o sea, ya vamos a tener el problema al contrario del que tenemos ahora. Entonces, de a poco les pido que vayan poniendo. Pónganme 80 mil, 50 mil millones de dólares por año, pongan, muchachos, por favor. Y ahí solucionamos el problema en términos de lo que se necesita en dólares para invertir. Pero bueno, ¿por qué no se soluciona? Porque no hay confianza. No hay confianza ahora, no hubo antes. Nunca cayó en la Argentina desde que se empieza a tener cuenta que más o menos del 93 empieza a hacer la cuenta seria, o sea, empiezan los sistemas informáticos, permiten tener cuenta. Lo que hay para atrás son estimaciones, estudios, pero bastante buenos dentro de lo rudimentario de la tecnología. Pero nunca cayó un año la formación de activos externos en la Argentina, porque la gente agarra plata y lo que puede hacer es guardar dólares y deja. Incluso los propios empresarios, como este país es tan cíclico, no, por la duda, algo, en vez de ampliar mi empresa, algo voy a tener guardado bajo el colchón. Y en otros países no es así. Dato estadístico, el crédito en la Argentina es más o menos el 16, entre el 15, entre el 16 y 14% oscila del PBI. O sea, ¿usted cree que con una dolarización o bimonetarismo se podría solucionar eso? Y bimonetarismo tenemos. Mirá, ahí, a ver, sígueme mucho porque quiero terminar el coso. Yo te digo una cosa, y al que le interesa, anote este nombre y si quieren después le paso los papers. Lean a Sebastián Edwards, si le interesa el tema. Sebastián Edwards es un economista chileno, o Guillermo Calvo, pero Guillermo Calvo es argentino, sí, pero es un poquito más complejo, tendrían que avanzar más en la materia para leerlo. Pero Sebastián Edwards no es tan difícil y los papers de él son cortos. Es un chileno que estudió mucho este tema de países dolarizados. Le doy la conclusión ya, pero léanlo porque vale la pena. Primero, no hay muchos ejemplos relevantes. Acuérdense lo que yo le comenté que había dicho de Pablo que había que hacer. O sea, vos tenés que solucionar un problema económico. ¿Qué vas a hacer? Hacer algo que alguna vez haya tenido éxito. No te garantiza que lo tenga ahora, pero al menos es algo que provoque funcione. Bueno, entonces yo me guío un poco por eso. Me puse a leer a los que en serio estudiaron este tema de dolarizar un país o volver a una convertibilidad. Y las conclusiones son tajantes. Primero, ¿quiénes son los países? Son muy poco relevantes. El más relevante de todo es Panamá. El más relevante de los países dolarizados es Panamá. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es en realidad la ventaja que tiene Panamá? Panamá es un país muy estratégico para Estados Unidos y como es pequeño no cuesta mucho ayudarle, pero es muy estratégico por el canal. Entonces cada vez que Panamá tiene un problema de déficit, Estados Unidos le dice al FMI, che, a Panamá dale plata. Y reestructurarle la deuda, y reestructurarle, y dale, total es poquita plata, pero como el país es chico, la ayuda es mucha. Entonces, no es un país que artificialmente le funciona la dolarización. Y esto no es opinión solo mía, es opinión de Sebastián Edwards. Por eso le digo, o sea, me guío por lo que él dice, que es la persona más entendida en esta materia. Entonces, las conclusiones de Sebastián Edwards son las siguientes, y la de Guillermo Calvo también, el argentino. No era muy crítico, pero era escéptico. En realidad ni al FMI le gustaba la convertibilidad, comento. Pero lo que decía es lo siguiente: países que dolarizan o que tienen su moneda tal dólar no tienen una tasa de inversión mayor a los otros países. Esto es evidencia de esos papers. O sea, países que tienen la inversión no es mayor por tener un dólar o una convertibilidad. No es. Esto es con evidencia. Tampoco tienen tasa de crecimiento mayores. Sí tienen shock mayores. ¿Por qué? Porque le pega mucho más fuerte los shocks internacionales. O sea, una caída de precio de commodity, una alza de tasa, le pega mucho más fuerte que a países que tienen posibilidades de evaluar un poco su moneda y atemperar el shock. Entonces son mucho más susceptibles a recibir los impactos, ¿no es cierto?, de los shocks externos. Conclusión de Sebastián Edwards, le vuelvo a repetir, no mía.
La gran ventaja que tiene, inclusive un poco de desempleo mayor, la gran ventaja que tienen es que eliminan la inflación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner en la balanza si la inflación es tan grave que eliminar la inflación sería una ventaja tan alta que supera a otra desventaja que le estoy diciendo. Entonces, por ahí va un poquito la discusión. Ahora, el problema en la Argentina, muchachos, es un problema fiscal. Se gasta más de lo que se recauda, hay que emitir genera inflación, si hay inflación no hay ahorro, si no hay ahorro le estoy mostrando que no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento. Ese círculo virtuoso es sencillo, no le busquen la vuelta, búsquenle la vuelta, o sea, están acá para leer el manual y buscarle la vuelta, pero ya le digo, simplificadamente, el esquema es así. Y siempre, y sí, entonces, como primero no le cierran las cuentas, aumentan los impuestos, y al aumentar los impuestos, hay estudios, también le digo, basado en paper, que la Argentina, con una presión impositiva encima del 30%, ya no crece, no va para adelante. Y bueno, pero esos son los temas a discutir. ¿En qué estábamos? Hablando la de identidad. Lo que está hablando Sí. de la inversión. Básicamente. Bueno, ahí le cerraba entonces. En la Argentina el crédito es el 16% del PBI. En la media mundial de los países normales, hay algunos que llega hasta el 200% del PBI, pero en la media es un 80%. Vamos a la media, o sea, para compararnos, vamos comparando con la media. Tampoco te compares con los mejores porque obvio que va a perder siempre. Pero si nos vamos a la media, el crédito en cualquier país medio es el 80% de su PBI, mientras acá. ¿Y por qué no hay crédito? Y porque para que haya crédito tiene que haber ahorro. Y si no hay ahorro, porque la gente no ahorra como tiene que ahorrar, que es lo que decidió postergar de consumo, meterlo en el banco y que ahí haya un préstamo. Sí, habla. ¿Quién iba a...? ¿Puede compartir, profe, el Power? ¿El PowerPoint? ¿Qué se borró? Sí. Se dejó. Yo tengo compartido. Ahí está, Ahí está, ahora sí. Bueno, cerremos entonces bueno, y sigamos, vamos ahora. Entonces, ¿se entendió por qué inversión es igual a ingreso menos consumo, que es igual a ahorro? ¿Entendés? Se entendió. Ensáyenla después. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a esa ecuación es introducirle el sector externo, que es lo que les dije que faltaba, y el sector público. Entonces, en la ecuación 8 tienen que ingreso es igual a consumo más inversión, que es lo mismo que la ecuación 4. Por un lado está lo que se produjo y por otro lado en qué se gastó. Se gastó en consumo, en inversión, porque no había otra cosa en que gastar. Ahora se introdujo el Estado. El Estado es ¿cómo interviene? ¿Cuál es la variable que representa el accionar del Estado? La macroeconomía, el gasto público. Y el sector externo, las exportaciones netas. XN es exportaciones netas. O sea, exportaciones, lo que exporta neto de lo que importa. Como introdujimos el Estado, ahora el ingreso disponible es igual al ingreso que ya habíamos visto por definición, más las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Fíjense que, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Qué es lo que tiene la gente para gastar? Eso es el ingreso disponible. Lo que yo tengo en el bolsillo para ir y hacer consumo o ahorro. Eso es el ingreso disponible. ¿Qué es lo que tiene la gente para consumir o ahorrar? El ingreso, que es haber cobrado por los bienes y servicios producidos, ¿no es cierto?, que llegaron como retribución a los propietarios de los factores de la producción, más las transferencias que realice el Estado. Las transferencias que realiza el Estado son, por ejemplo, jubilaciones, pensiones, los bonos, todo esto que es más plata. Por eso ingreso no es ingreso disponible. Ingreso disponible es más plata que tiene la gente en el bolsillo para gastar, menos los impuestos que el Estado le saca. Y ahí tenemos la fórmula de ingreso disponible. A ver, ¿se entendió?
¿Se entendió el ingreso disponible? ¿No está al revés ahí? Impuestos menos transferencia. Usted dijo transferencia menos impuestos. El ingreso disponible es ingreso más transferencia. No te confunda cómo llegar del ingreso al ingreso disponible. Ahí te queda vuelta la ecuación. Acá fíjate que la ecuación es parte del ingreso disponible. Ingreso disponible es ingreso más lo que te transfiera menos lo que te quita el Estado. El disponible es lo que tenés para gastar. Si vas a partir del ingreso para llegar al ingreso disponible, sí, tenés que invertir. Después, entonces ahora es el ingreso disponible lo que tienen las personas para consumir ahorrar, o sea, el ingreso más lo que le dio el Estado y menos lo que le quitó el Estado, ¿se entiende? Sencillo. Eso es lo que se va a destinar al consumo o al ahorro, el ingreso disponible, ya no el ingreso, porque hay una diferencia entre ingreso e ingreso disponible, porque al haber Estado, el Estado por un lado te da y por el otro te saca. Lo que te da son transferencias y lo que te saca son impuestos. Y ahí reemplazamos la identidad 9, o sea, la anterior, y la sustituimos el ingreso ingreso a identidad 8. Fíjense bien. Entonces me queda ingreso disponible menos transferencia, ahí sí para llegar al ingreso, menos transferencia, más impuesto es ingreso, que es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, que es mi nueva demanda ahora una vez que le introduje el Estado y el sector externo. Sustituimos ingreso disponible por consumo más ahorro. Eso nomás es lo que hace. Y tenemos que consumo más ahorro menos transferencia más impuesto es igual a... O sea, el ingreso de vuelta es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Y ahí reagrupamos. Acá... Este es un modelo, lo vamos a ver más adelante, se utiliza para, o sea, se hace un despeje, se deja el sector externo afuera y se saca el modelo de las tres brechas. Es un modelo que si bien es estático, es espectacular para entender ciertas cosas. Sobre todo para entender las limitaciones de la economía. Entonces, ¿cómo queda al final? El ahorro menos la inversión es igual a el gasto público más las transferencias, ¿no es cierto? Que es todo lo que gasta el Estado menos lo que recauda, más las exportaciones netas. Y ahí tenemos la ecuación fundamental. Y ahí, ahora no, pero después vamos a empezar a jugar con esto. ¿Qué pasa si sube el ahorro, si cae el ahorro? O sea, ustedes van a ver, o sea, ¿qué es lo que llegaron acá? A una identidad. A una identidad. Fíjense lo que pasa acá. Si aumenta el gasto público, lo que va a hacer es aumentar el lado derecho de la ecuación. El lado derecho de la ecuación necesariamente se tiene que compensar o con un aumento de impuestos y se neutraliza y al final el ahorro y la inversión termina siendo lo mismo. O si no, tiene que disminuir las exportaciones netas. Que ese es el problema que ha pasado, o sea, ¿por qué? Bueno, expandimos el gasto público, entonces hay reactivación, sí, el problema es que si vos expandís hay más consumo interno y esto hace que haya o mayor importaciones o menor exportaciones o una combinación de los dos, y en un momento eso revienta, porque si vos tenés menos exportación y más importación, en algún momento te quedas sin dólares, es así. Y no te alcanza para el ahorro, el exceso de ahorro sobre la inversión. Chicos, ¿entendieron este desarrollo? Este sí quiero que lo repasen, lo lean, porque cuando se les pregunte ecuación fundamental, ecuación macroeconómica básica, ustedes hagan el desarrollo y expliquen cada uno de los términos, ¿sí? Por favor. Yo sé por qué les digo. Bueno. Vamos, esperen, déjenme chequear un poquitito. Así que yo quiero cerrar al menos, espérenme que quiero mirar un poquitito.
¿Cuánto falta? Sí, hasta precio. Vamos a tratar de dar hasta índice de precio. Flujo circular, véanlo ustedes, les dejo ahí para que lo miren. De última después me hacen una consulta, a veces ya lo habrán visto en micro. ¿Cómo se calcula el PBI? Ahora sí, ya vieron. Bueno, PBI, como el Padre Nuestro, cantidad de bienes. ¿Están viendo ahí, no es cierto? ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, presten atención a esto. Con este tema, con el tema de cálculo del PBI, vamos a ir cerrando. ¿Cómo se calcula el PBI? Hay 3 métodos. El método del gasto es el valor de las ventas a la demanda. Fíjense que teníamos en la ecuación, esta que le acabo de mostrar, es como que no miramos el lado izquierdo, sino que miramos el lado derecho, que este sería mirar desde un enfoque keynesiano. El PBI está compuesto por, a precio de mercado, vamos a ver medición y evaluación, cómo se calcula y cómo se evalúa, son dos cosas distintas. Bueno, el PBI está compuesto por el consumo de las familias, más la inversión de las empresas, que incluye, ya le digo, si algo no se vendió, es inversión no planeada, se considera, más el gasto que realiza el Estado. Las transferencias no, porque las transferencias no cumplen la identidad producto-ingreso. O sea, el gasto del Estado es comprar bienes y servicios. Transferencia es darle plata a la gente y después termina repercutiendo en el consumo. Ya vamos a ver en los efectos multiplicadores. Pero las transferencias no afectan de manera directa a la demanda. Sí, indirecta, porque después si da plata a la gente va a consumir y te va a afectar esa variable. Pero es consumo, inversión, gasto. Y gastos son los bienes y servicios que contrata el Estado. Más las exportaciones, o sea, compra de bienes para exportar, menos las importaciones. Eso es el PBI. Y fíjense que ahí, si ustedes despejan M, pasan al otro término, volvemos a lo que vimos al inicio de la clase. PBI más importación es la oferta total, que igual a la demanda total. Ese por el método del gasto. ¿En qué consiste el método del gasto? Sumar todo lo que gastan los distintos sectores. La familia, las empresas, el gasto público y el sector externo. Después, el otro método es el método de la producción o valor agregado. El método de la producción o valor agregado lo que hace es, ya sí, verlo más desde el lado de la oferta. O sea, es el valor total de un sector menos los insumos que fueron necesarios para producir, que esto es el valor de los bienes finales que le dije. Todo lo que se fue a un sector que es el sector panadería, lo que decía pan. En el sector pan, si yo miro cuáles fueron todas las compras que realizó el sector pan, y el sector pan compró harina, leña, electricidad, qué sé yo, frutas, se hizo pan dulce, dulce de leche, se hizo factura, compró sumo, todo eso, tiene un valor final de venta. El pan dulce, la factura, el pan vale tanto, entonces al pan dulce, a la factura, le resto todos los insumos, porque esos insumos fueron bienes finales de otro sector. Y si no, yo estoy duplicando lo que les dije hoy del tío. El sector triguero tiene un valor. Bueno, eso yo lo compré en el pan, pero al del pan lo tengo que restar. ¿Por qué? Porque ya está sumado en el sector primario, en el sector del trigo. Si no, estoy duplicando el trigo en dos sectores distintos y el mismo trigo que hizo el mismo pan. Entonces, el valor final es simplemente queda el valor agregado. O sea, si yo sumo un montón de cosas, se supone que un montón de elementos, se supone que al combinarlo, yo lo que busco es darle un mayor valor del que originalmente tenían las cosas por separado. Si yo compro cubierta, plástico, chapa, tapizado y hago un auto, el auto vale más que ese conjunto de chapa, cubierta, goma, alfombra y lo que sea. Entonces, lo que me queda como valor agregado del sector es el valor del auto menos el valor del otro, que fue valor de los anteriores, de los sectores que hicieron la chapa, que hicieron la cubierta. ¿Se entiende? A ver, pregunto, ¿se entiende? Perfecto, entiéndanlo y repásenlo. Bueno, cualquier cosita. Sí, claramente.
porque quiero que entiendan, necesito que entiendan esto. Me urge. Bueno, y el otro método es por el ingreso de los factores. Yo les dije, en general, la regla es así. Yo produzco cosas. Porque produzco cosas, tengo derecho a cobrar por esas cosas. Exactamente cobro lo que valen las cosas. Entonces, lo que valen las cosas que produje es exactamente lo que yo voy a cobrar porque es el valor que tiene y el valor que a mí me van a pagar. Entonces, si yo sumo todo lo que la población cobró, la renta, los propietarios de inmuebles, y acá está dividido en 4 los factores de la producción. Ya le digo, en las cuentas nacionales vigentes, resume, saca salario por un lado y lo otro lo suma como que todo es empresario. A los fines prácticos uno va acomodando, pero es lo mismo. A eso le quiero decir, quédense tranquilos. Me ponen excedente bruto de explotación, está bien. Si me ponen renta, interés y beneficio, está bien. Los dos son lo mismo. No somos tan quisquillosos. Bueno, las rentas. Si yo sumo las rentas, los intereses, los salarios, o sea, las rentas que recibieron los que tienen inmuebles, los intereses que recibieron los que tienen capital, las entidades financieras que financiaron la actividad, los salarios que se pagaron a los trabajadores que pusieron a su disposición de mano de obra para fabricar las cosas, y los beneficios que obtuvieron los empresarios, yo llego al mismo valor. ¿Por qué? Porque todo lo que se produjo se vendió a ese valor. Ahora le voy a aplicar una pequeña diferencia, pero el producto medido por cualquiera de los 3 métodos es exactamente el mismo. Solo que en un caso, en el último, en el ingreso factores, ustedes fíjense que lo que saca es el Producto Nacional al costo de los factores. Al costo de los factores. Y ahora ya vamos a ver qué es esto. Bueno, ahí tiene un ejemplo, eso lo vemos después. Yo quiero cerrar ahora, después vemos los ejemplos con el práctico. ¿Cómo se evalúa el PBI? Lo que acabamos de ver es cómo se calcula y tenemos 3 métodos. Ahora vamos a ver cómo se evalúa, a qué valor están esos bienes. Bueno, a precio de mercado es al precio que está en la góndola. Ese es el precio. ¿Y de dónde sale? Y bueno, yo ya les dije, por ejemplo, el consumo, o sea, todo lo que se venda por facturación es la FIP, básicamente la que reporta la información. Y entonces lo que hace es informar al INDEC, bueno, todo lo facturado es esto, de estos productos, y cada vez, digamos, tienes más preciso porque la facturación fue avanzando mucho, o sea, el control de la FIP fue avanzando mucho. Entonces, el dato es más. Ahí vienen omisiones, lo que está en negro y no, es probable que no esté, debería estar, porque sea el producto. PBI entonces a precio de mercado está medido al precio que tiene al final en la góndola y que se compra, por eso es a precio de mercado. A costo de los factores están descontados los impuestos y los subsidios. ¿Cuánto vale si nos vamos a Buenos Aires, ¿no? Ya subsidios ya pasa a ser histórico, ¿viste? Ustedes compran algo y compran algo más IVA, más ingreso bruto. Bueno, en realidad ustedes le pagaron, y acá está la diferencia entre lo que cobran los propietarios, lo que cobran los propietarios, con lo que efectivamente vale por cualquiera de estos 2 métodos. Con lo que efectivamente vale. O sea, lo que ustedes pagaron a precio de mercado, que pagaron como consumidores, como empresa, como gobierno o como exportador en método de importaciones, es este valor. Y lo que cobraron ustedes como retribución por haber hecho ese valor es esto. ¿Por qué? Porque entre medio de esto, el Estado le dice, sí, vos vendés tu mercadería, te dice, vos vendés tu mercadería a 100 pesos, pero tu mercadería tiene un impuesto que es el IVA, vamos a un impuesto y ahí sacan todo el resto. Entonces, tenés que vender a 100 pesos más 21 pesos. Vos te quedas con 100 y 21 me das a mí. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia entre precio de mercado y costo de los factores son los impuestos con los que se queda el Estado. Pero en sí, el valor del bien lo recibe el que produjo el bien, dividido en base a cuánto aportó a la elaboración de ese bien. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Y ahí le explico los subsidios. Pero quiero saber si entendieron la diferencia entre precio de mercado y costo de factores. Yo vendía 121, pero yo me quedé solo con 100 por vender. Los 21 le tuve que dar al fisco.
porque es lo que se paga de impuesto. Esa es la diferencia costo de los factores. Entonces, lógico, si yo empiezo por el último método, si yo empiezo por el método del ingreso, de la suma de las remuneraciones, empiezo a contar ahí, che, vos cuánto ganaste, y no, yo gané 100. Si lo cuento por el lado de cuánto fue la factura, y sí, la factura fue por 121. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bien, perfecto, eso quiero que me entiendan bien. Pues estos son conceptos básicos que tienen que tenerlo muy claro, y repásenlo, chicos. Y repasen lo del libro, está bien clarito, todos. Bueno, entonces, los subsidios operan de manera similar, pero a la inversa. Supónganse que, bueno, mi producto está exento, no tiene impuesto. Pero por alguna razón yo quiero 100, yo produje por 100, yo quiero que me pague 100. Y el Estado me dice que, como lo que vos producís de utilidad, o sea, yo necesito que, estoy produciendo barbijo en la cuarentena. Al Estado le quedan dos, o me controla el precio, que es lo que más hace, o si no, me da un subsidio para decir, ¿sabes qué? Está bien, vos vendés a 100, pero yo te doy una parte del precio para que a la gente le cueste menos. Viene por algún interés público, algún interés de satisfacer una necesidad pública o necesidad colectiva que hace el conjunto de la población. Entonces, este boom o sea, la energía producida en Buenos Aires era monstruosa, solo que estaba hiper subsidiada. Entonces, yo cobro los 100, solo que yo te vendía 80 y después voy y presento la factura y el Estado me da los 20 restantes. ¿Cuál es mi retribución? Mi retribución es 100, pero lo que ustedes pagan es 80. Entonces ahí es donde el precio de mercado puede ser menor que el costo de factores. Nunca lo es. En la realidad, en los datos, nunca lo es. Pero esa sería una probabilidad de que sea. Bueno, esos tres métodos, chicos, como el Padre Nuestro, ahí tienen esos ejemplos, vamos a ver después. ¿Qué hora, Bueno. La evaluación, producto nominal o producto real, esto ya lo habíamos dado el otro día. La evaluación nominal es cuando se evalúa a los precios corrientes del periodo. Y la evaluación real es cuando se evalúa un año base. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, lo que importa del PBI es que crezcan las cantidades. Ahí tienen un ejemplo, el PBI del 2004, y jueguen con el Excel. A precio del 2004 era 485.000 millones de pesos. El PBI del 2018 pesos, 14.000 millones. Y nos subió un 3.000% el PBI. Entonces lo que hacemos ahí es, en realidad, en la práctica, y eso es lo que vamos a aprender acá con la ejercitación, no es que, o sea, pero imagínense la situación, yo en realidad como que me guardo los tickets, de los productos del año anterior, si tomo como base el año 2020, entonces yo me guardo los tickets y al producto de este año, cada cosa de este año le pego el ticket del año anterior y ahí sumo y calculo el producto, eso sería. ¿Por qué? Porque lo que me interesa ver es cuánto se produjo este año con respecto al año pasado en cantidades. No si variaron los precios, y ahí yo lo que le saco es el efecto de la inflación. En realidad lo que se hace obviamente es utilizar índice, por eso ahora vamos a ver, no es que cada producto, porque si no sería una locura, o sea, metodológicamente es imposible. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Ah, subir, sí, le subo así. Ahora después le subo todo. Bueno, chicos, vamos a antever porque ya es corto ya el tiempo. Esto está en el documento, yo ahora les voy a pasar, ¿no es cierto?, cómo se fue cambiando el método de evaluación. Les voy a dar una síntesis. Le vamos a subir al Drive y le vamos a avisar. Fue el producto total o por habitante. El producto total es la sumatoria total y per cápita es dividido en la cantidad de habitantes. Espérenme que quiero, esto ya les di. También. Bien, bueno, los componentes. ¿Qué es lo que no mide el producto? Primero le doy una regla general. Les doy una regla general. El producto se mide en transacciones efectivas. Hay un comprador y hay un vendedor. No imputadas.
Si yo atrás de mi casa tengo una huerta y saco de ahí y cocino, no se considera. Debería considerarse. ¿Por qué tomamos ese es un ejemplo nomás, que es el año base del 2004. Yo puedo tomar cualquier año de base. Incluso puedo tomar el año 2020 tomo de base y sacar el PBI del año 2004, al revés, con base 2020. Porque lo importante ahí es que los precios son los mismos y las cantidades son las de cada año y la diferencia ahí es si creció o no creció el producto. En el ejemplo estaba porque ese año se puso de base. Profe. Sí. Ayer en la clase explicó la profesora de que se toma que al año que está estable, digamos, que es más o menos estable. Si se toma el año pasado sería medio mentiroso el cálculo porque fue bastante inestable. Ah, sí, bueno, por eso, después, a ver, yo le estoy dando la regla. Después ustedes tienen que poner criterio. Si ustedes toman de base el año 2001, y no es muy práctico porque en el año 2001 la recesión esto era antes de la salida de la convertibilidad, la recesión era tan alta que los precios se habían deprimido mucho, pero eso no fue normal, y toman como base ese año, lo comparan con cualquier año y el crecimiento es importante de precios. Lo que busca la base es que los precios de los dos productos que ustedes, porque ¿para qué se busca un año base? Para compararlo con otro, entiendan eso. El producto, ¿para qué yo quiero saber el producto del 2020 a precio del 2004? Y no me sirve de nada como dato por sí solo. Multiplicar, si se produjo una camisa y un kilo de pan, que en el 2004 costaba 5 pesos, hoy hagan este ejemplo, miren. Hoy yo le dije una camisa y un kilo de pan. Hay dos personas, uno hace una cosa, el otro hace otra. Eso es el país. Cuesta 100 pesos cada cosa. Supónganse que en el 2004 costaba 5 pesos cada cosa. Entonces mi producto de el 2020, que es una camisa y un kilo de pan, a precio del 2004 es una camisa por 5 y un kilo de pan por 5. Supónganse que las dos cosas costan 5 pesos en el 2004. Ese es mi producto del 2020 a precio del 2004. ¿Para qué me sirve? Y no me sirve de mucho el dato, me dice Die, lo que me sirve es para comparar. Supóngase que en el 2004 se producían 2 camisas y 2 kilos de pan. El producto era 20 pesos, pero a precio del 2004. Anoten y sigan el ejemplo. En el 2004 se fabricaron 2 camisas y 2 kilos de pan. Cada cosa costaba 5 pesos. Para que vean y ahí les salte entonces, ahí tienen. El producto de ese año era 5 pesos. Hoy se fabrica, recesión mediante, una sola camisa y un kilo de pan, pero la camisa cuesta 100 pesos y el kilo de pan cuesta 100 pesos. Entonces, el producto del 2004 era 20 pesos. A precio del 2004. El producto del 2020 son 200 pesos a precio del 2020. Yo lo que quiero saber, el dato que a mí me interesa es cómo evolucionó, si se produjo más, porque si se produjo más, hubo más remuneración, más actividad, más crecimiento, cayó el desempleo y se solucionaron todos los problemas que estamos mirando. Entonces, yo lo que hago es, tomo la camisa y el pan que se produce en el 2020 y lo multiplico por los precios del 2004. ¿Para qué? Para compararlo con ese. No se modifica. El producto es el de este año, el 20. Yo tomo los precios del 2004 porque lo que yo quiero hacer es compararlo con el año 2004. En este caso puntual que le estoy diciendo. Entonces voy a hacer una camisa por 5 y un pan por 5 me da 10 pesos. Y ahí me voy a encontrar con que medido al mismo precio, en el producto en el 2004 era 20 y hoy es 10. Cayó el producto a la mitad, o sea, produje la mitad. ¿Será cierto esto? Con este ejemplo tan sencillo, fíjense, que es cierto. En el 2004 yo producía 2 camisas y 2 kilos de pan y ahora produzco una camisa y un kilo de pan.
¿Cómo yo conseguí vislumbrar eso? Porque puse los dos productos a los precios de un solo año, que en este caso yo elegí el 2004, y me dio como resultado eso, que el de ahora es la mitad del anterior. ¿Me entendieron esto? ¿Me entendieron esto o no? Sí, Bien. profe, se entiende. Bueno, ahora le hago, fíjense, ahora yo voy a tomar de base, por eso te digo, yo te estoy dando el método, después ustedes ven cuál es el año óptimo. Fíjense que ahora yo voy a hacer al revés, yo quiero que mi base sea el 2020, los precios del 2020, entonces yo tengo 200 pesos de PBI en el 2020, porque tengo 100 una camisa y 100 un pan, ¿sí? Vayan al 2004 y a las dos camisas también pónganle los precios del 2020 y a los dos panes también pónganle el precio del 2020. Se van a encontrar con que este año está bien, su PBI es 200 pesos, pero el del 2004 a precio del 2020 es ¿cuánto? A ver, alguien que me escriba ahí rapidito. ¿Cuánto es el PBI en mi ejemplo de el 2004 a precio de 2020? Cri. ¿Cuánto saldrían si tuvieran los precios de 2020? ¿Cuánto hubiesen salido el total de camisas que se fabricaron en el 2004? ¿Y cuánto saldría el total de pan que se fabricó en el 2004 si tuvieran los precios que tienen ahora en el 2020? Son 400. Ahí está. Entonces fíjense que de las dos maneras llegan a la misma conclusión. Cuando los precios son los mismos, lo que hay es una diferencia de que el producto se cayó un 50%. Se fabricaba por 400 pesos y ahora se fabrica por 200. Y de la otra manera eran, ¿cuánto eran? 20 y ahora son 10. No importa cuál es el año base, o sea, obviamente, busquen un año base donde los precios sean estables. Eso, obviamente, muy acertado lo que le ilustró Isabela. Pero ustedes pueden tomar cualquier año. Lo importante es que ustedes sepan para qué lo están haciendo. Y estoy haciendo para comparar con otro año. Y comparar qué cosa. Las cantidades. Y para comparar las cantidades, porque lo que se compara es un monto. Si yo le digo, ¿para qué hace eso si son 2 camisas y 2 kilos de pan? No, ese es mi ejemplo para que ustedes lo vean. El producto son miles de productos fabricados, millones de kilos de pan, millones de camisas, electricidad, servicio, auto, es la sumatoria del total de productos. Entonces, un valor que se compara con el otro. Entonces, lo que hacemos es, la clase que viene vamos a ver, esta ya no, utilizar índice para eso, para llevarlo a que en promedio tengan el mismo precio. Entonces, comparo, no me importa si la base es 2004 o 2020, por eso le quería mostrar el ejemplo. Con cualquiera de los dos ustedes llegan a la misma conclusión. ¿La conclusión cuál es? El PBI se cayó a la mitad, en términos reales. ¿Era 400 y es 200 o era 20 y es 10? De cualquiera de las dos maneras, el porcentaje de caída es la misma. Y como el ejemplo es sencillo, pueden ver, y sí, yo hacía 2 camisas y ahora hago una, produzco la mitad. Hacía 2 kilos de pan, hago uno, produzco la mitad. Claramente veo que esto me permite comparar y ver efectivamente si la actividad creció o no creció. No importa el año que use, por eso siempre uno tiende por razones prácticas a tomar como año base el primer año que uno tiene en el ejercicio, en lo que se le plantee. ¿Por qué? Porque uno está asimilado a que los precios van creciendo, entonces obviamente que van creciendo para adelante, pero yo con esto les pude mostrar de que no, esto es lo que quería que tengan en claro. No importa qué año ustedes usen, lo que es importante es que el año con el que quieren comparar usen el mismo nivel de precios. ¿Está claro eso? ¿Estamos, chicos, con eso? Bien, perfecto. Chicos, vamos a ir dejando bueno, las omisiones. A ver, les cierro rapidito, después ustedes miran porque no hay mucho que... Bueno. ¿Qué no se computa en el PBI? La actividad no remunerada, lo que le dije, lo que ustedes... Si yo arreglo mi cama, yo pagaría 2 millones de pesos porque me arreglen la cama porque no me gusta. El día que la arreglo, para mí vale ese. Y es un absurdo entrar a computar todo al PBI, todo lo que nosotros hacemos para nosotros. No tiene sentido.
Si yo pago a alguien que lo haga, sí, porque yo estoy haciendo una transacción, hay un recibo y debería computarse. El ocio aumenta mi calidad de vida, pero no aumenta el PBI. Las operaciones de trueque tampoco, porque son bienes que ya fueron, ya existieron, no son bienes producidos. O sea, yo no tengo, sí, pero yo produje y cambié por otro bien, y bueno, pero eso es la excepción a la regla. ¿Cómo yo hago en la práctica, en la realidad, para ver cuáles son los bienes que no se transaron por las condiciones normales de mercado, que es que alguien lo ponga en una góndola, que venga otro, pague un precio y que haya una factura de por medio? Operaciones de segunda mano tampoco, implícita, los costos ambientales tampoco, porque, bueno, pero el daño al medio ambiente afecta a la actividad, afecta a la vida, y a la larga te puede afectar actividades si necesitas un ambiente sano. Te puede afectar el turismo, pero directamente no es parte de cantidad de bienes y servicios producidos. Las operaciones en negro deberían estar, pero ¿cómo se las calcula? Hay recomendaciones, bueno, tenés que incorporar, pero es difícil. Las operaciones ilegales tampoco. Son productos, sí hacen, pero, o sea, responden al concepto de cantidad de bienes y servicios producidos, pero son ilegales. Si no, hay países que serían. Las mejoras tecnológicas tampoco, porque incluso lo que hacen es bajar el precio. El producto no mide la distribución del ingreso. Acá, bueno, pues ya no, pues cerramos la clase, si no vamos a hablar mucho. A ver, la distribución del ingreso es tan importante, o el bienestar de la población tampoco es un dato que está en el producto. Pero también el producto no tiene que responder a todas las respuestas. El producto es que crezca la cantidad de bienes y servicios. Menem decía, por los niños pobres que tienen hambre. Y voy cerrando. Y después siguen ustedes. Menem decía, por los niños pobres que tienen hambre y los ricos que tienen tristeza. Si tienen tristeza y sos rico, no me importa. Solucionalo pagando el psicólogo. Lo que el PBI trata de mostrar es de cómo aumenta la cantidad de bienes para que no haya hambre, porque ese sí es un problema de que puede ser que se tenga, o sea, es un problema en el que debe haber una solución de política económica. Chicos, ¿entendió hasta acá? Quería avanzar un cachito más con algunas definiciones, pero tampoco les quiero cargar. Sí, lo que sí les voy a decir es que repasen bien esto. Medición, evaluación, la ecuación fundamental como el Padre Nuestro, por favor, ¿sí? Y la semana que viene vemos rapidito lo que quedó en realidad es... Sí, le voy a tener que dar bien en concreto, pero ya véanlo porque ya más o menos, sí o sí les enumeré a todas. Las definiciones de consumo, inversión, gasto, exportación e importaciones, y vamos a pasar a ver un tema nuevo. Por eso les pido que esto tengan asumido. Vamos a pasar a ver índice, que sirve un poquito para esto, para comparar cómo comparo un PBI del 2004 con un PBI del 2020. Y la utilidad de esto es fundamental. Bueno, chicos, que descansen, tienen unos largos días. Los 2 capítulos son cortitos. Sebastián, Eduardo. Sí, les mando. Es sobre ese tema, él se dedica a ese enfoque, a lo que es, por ahí no lo lean ahora porque tiene algún concepto, pero dentro cuando avancen un poco en la materia, o sea, él lo que hace es buscar eso, o sea, que cómo le puede buscar la experiencia en los países dolarizados para compararlo. Les mando al WhatsApp, ya les mando enseguida. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Y tengan el práctico a mano ya el lunes, porque el lunes empezamos con práctico, ¿sí? Hasta luego, felices Pascua. Chao, profe, felices Pascua. Hasta luego. Sebastián. Recording has stopped.